y empezar a disfrutar esta palabra maravillosa. ¿Has? Amén. Claro que sí. ¿Qué Aquí palabra? estamos Ok. y aquí nos quedamos. Seguimos en Hechos. O esta vez estamos leyendo Hechos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1, el 2 y el versículo número 3. Aquí en esta palabra quiero que le pongamos especial atención a la palabra porque aquí en esta palabra es donde se desarrolla una situación. Vamos a ver que aquí se desarrolla una situación. Y dice lo siguiente, ok, entonces la leemos en la pantalla, mi paso, o la leo en la versión que tengo acá. Como tú quieras. Bueno, dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, le reclamaron, le hicieron preguntas, diciéndole, ¿entraste en la casa de hombres incircunciso y comiste con ellos? Esa fue la pregunta que le hicieron. Tremendo, ¿no? Wow. Sí, señor. Qué locura. Como pasan, o sea, como pasan las cosas. O sea, rápido. Esos tenían allá un excelente Facebook. Pero no había llegado y ya lo están esperando con preguntas. Ya cuando llegó, yo creo que Pedro llegó, hermanos, bueno, venga, ¿cómo así que usted entró? Y él, uy, hombre, ¿qué pasó? Tremendo, ¿no? O sea, es algo arrollador. O sea, usted haciendo la obra evangelística. Sí, Bueno, no, pero eso sería parte como del final. Pero no, volvamos y recapitulemos. O sea, en el momento en que los apóstoles y los hermanos, o sea, aquí hay un tema muy importante, dos palabras supremamente importantes. Recordemos que los apóstoles son unos y los hermanos ok, sí, señor. hace referencia a quejas, lo hemos leído, lo estudiamos. ¿Que hace referencia a qué? A aquellos que, judíos, Los judíos nacidos judíos. nacidos judíos, ¿sí? Entonces dice, los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea que Ayer, nosotros. en el programa de ayer, sí, claro, en el programa de ayer prácticamente habíamos hablado de la inclusión del reino de Dios y que Dios desea que nosotros estemos incluidos en los ámbitos que de esa libertad, de esa gracia. Seamos buenos administradores de esa gracia divina porque Dios se dio por nosotros. Ok, amén. Bueno, entonces aquí está sucediendo algo muy fuerte, Has, y cabe de tratar de asimilar el rol, porque esto es un asunto fuerte, brother. Sí, aquí digamos que cuando se reúnen todos ellos a hacerle el reclamo a Pedro, lo están acusando prácticamente de cometer una violación a una ley, un delito prácticamente. Cuando se viola una ley es como si fuera un delito. Y ahí es cuando le dicen, vengan, ¿cómo así que usted entró a la casa de incircuncisos y comió con ellos? Porque ellos estaban con ese chip metido, ¿sí? De la ley, de los mandamientos, de cumplir lo que se decía, y por eso pues muchas veces ellos no tocaban con ese tipo de situaciones y estaban como apáticos a que eso se podía dar. Sí, los gentiles se enteraron de que los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios, pero ¿cómo así que él va y entra y hace? Y entonces pues como que les causó un poco de molestia y por eso le preguntaban de esa manera. Y pues yo me imagino que no se lo preguntaron así como tan amigablemente, ¿no? Fue como, yo creería que fue como en un tono acusador. No, Venga, ¿cómo así? un reclamo, un Sí, reclamo. eso, sí, 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 un reclamo, esa es la palabra. Venga, que es que a mí, ¿sabes qué me hizo devolver el cassette? Me hizo devolver al libro de Hebreos. Hebreos. Cómo el tema del libro de Hebreos es llevado a la supremacía de Jesucristo. Sí, Y es llevado a la supremacía en cuanto a la ley, en cuanto a esos pactos antiguos, con relación a que Jesucristo es más grande que aún que los ángeles, que aún que el sacerdote Melquisedec, y toda esa parafernalia donde reposa esa creencia judía, ¿sí? Pero entonces aquí vemos algo muy importante, Señor, que el discernimiento del Espíritu Santo que debe estar habitando en un Pedro, que ve cómo desciende el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, estoy hablando de versículos anteriores, sí, señor. era relacionado de que a él, ni aún terminando el discurso, Dios le proporcionó eso. Y él había recibido una orden de Dios. Entrar, Correcto. entrar en la casa. Baja, recíbelos y ve con ellos. Y se fue para esa casa de Cornelio. Y aún así, hermano, pues claramente notamos el hecho de que, bueno, no fue mencionado en los días anteriores, pero Cornelio
se arrodilla cuando lo ve y esto es una locura. ¿Pero por qué? Sí, Porque Cornelio pues entendía mucho la ley romana y el prototipo de cosas de darle honra en ese tiempo y esa era la forma de pronto él hacerlo. Lo dicen varios además, comentaristas estudiosos, sí. sí, Cuéntame. claro, además de que Cornelio era una persona importante, podemos decirlo así, importante en esa época. Él era una Sí, persona de poder, claro, sí. conocía, estudiado. Si él daba ofrendas, él pertenecía al ejército romano y él daba ofrendas y no eran cualquier ofrenda. Eran reconocidas hasta en el reino de los cielos. O sea, era una Sí, 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 ofrenda que así. se daba, yo creo que aunque al hombre le quedase faltando cosas para completar en su casa, las daba, porque él sabía que eran ofrendas para ese Dios verdadero. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, cuando Cristo, yo creo que el corazón de Cornelio es lleno del deseo de conocer ese verdadero Dios. Así Así como es. más de uno de nosotros, Has. Sí, O claro, sí, sea, señor. uy, no, Dios, yo necesito conocerte verdaderamente a ti, porque es que esta religión me estás matando. Pero mire que uno se enfrasca muchas veces en eso, Ay, así como en ese tiempo le hicieron la pregunta a Pedro y ellos se enfrascaban en lo que habían, de las tradiciones que venían, en lo que le venían enseñando de muchos años atrás. Nosotros también muchas veces caemos en ese error en esta época. claro. De venir con ese tono acusador de decir, no, pero ¿cómo así? Pero Señor, pero esto se debe hacer es de esta manera. Y pues Dios es un Dios polifacético. Si Dios nos dio a todos nosotros talentos, personalidades, pues imagínense, Dios hace las cosas así, Dios hace Sí, las cosas como quiere, Dios hace las cosas inexplicables, no sé, creativos, y Dios mucho más creativo que nosotros. claro, claro. Sí, te toca que tener en cuenta que obviamente estamos hablando con unos legalistas, Sí, que de pronto podríamos traer ese mundo hoy acá. Claro, pero yo creo que la teología hoy en Colombia ha cambiado un poco más. avanzado. Ha avanzado gracias a a la tecnología. Porque es que antes teníamos un poco de libros, inclusive esta semana vi como un comentario, una traducción de un comentario, lo hablaba un pastor en un programa y el hombre decía que ese comentario había omitido demasiadas partes en inglés, ¿sí? De lengua inglesa de esa persona que lo había mencionado. Entonces que él decía que mejor se ajustaran a la versión original directamente del dueño del comentario. Con relación a eso, no es que nosotros debamos depositar toda nuestra fe en las palabras de una persona que tenga crítica, pero si los estudios pueden estar en otros idiomas, a veces el francés no lo manejamos bien o a veces el inglés no lo manejamos bien. Y ahora el hebreo y el griego, eso es Pues complejo. Son si no manejamos bien el español, muchas veces no manejamos bien ni el español para hacernos, para decir las cosas, mucho menos ese tipo de idiomas. Pero sí, mira que encierran mucho más eh, significado, sentimiento en las palabras que muchas veces la traducción. El idioma original encierra a veces muchísimo más que la traducción, que es puede ser como una aproximación a lo que se quería decir en ese momento o a lo que Ajá, se quería hacer. sí, Entonces, sí. Pero bueno, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. sí, Y era por lo que veíamos ayer en ese programa también, porque ellos pensaban que la única forma de aceptar personas gentiles era a través del pacto abrahámico, la la circuncisión. circuncisión. La circuncisión y esas Pero mi pastor, cositas. Ajá. yo sé que hay mucha gente que nos puede escuchar y puede estar pensando, bueno, y la circuncisión, gente nueva, en esa época, ¿qué era? Ujú. ¿Qué es? Sí. En esa época eso era algo, como ahorita usted cumple los 18 y sacar una cédula, eso era una ley, eso era una orden, Sí, eso era digamos para ellos, eso era como un mandato. eso era como vacunarse hoy en día. Si las vacunas que Son obligatorias. son Oiga, yo obligatorias. quería mostrarle una cosa a usted, hermano, acá. Ah, sí, 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 una imagen. Discúlpeme, hermano, Siga, le pastor. enseño. Aquí tengo una imagen que me llamó mucho la atención. Y discúlpeme el método que la enseño, pero se las quiero mostrar. Y mira lo que dice ahí. Cuando me Ok. preguntan qué es más importante, orar o leer la Biblia, yo me pregunto qué es más importante, la respiración, en la respiración inhalar o exhalar. Charles Spurgeon.
Esas preguntas no me dejan dormir en las noches. Ok, ok, interesante esa pregunta. Qué locura. Raro O sea, leer, yo, más loco que ponerse a preguntarse en la noche, no me dejan dormir. O sea, ni ora, ni lee la Biblia por estar preguntándose qué es más importante. exacto, a ese punto iba yo. Yo digo que las cosas van de la mano, o sea, hacer las dos cosas, leer la Biblia y orar, pero pues se Sí, enfrascaron solamente en pensar, digamos ahí, no me deja dormir de pensar en la pregunta, pero no hace ninguna de las dos sí, claro, y no claro. duerme tampoco. No, hermano, es que, vea, no, 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 no. No, mejor dicho, esto es una locura. Hay otra imagen que le quiero mostrar, amigo Amit. Mira, ahí te la voy a enseñar. Ah, ¿Cómo la ves? ok, ay, ok, ay, de hacer, ay, de serpiente en mi bota, de haber, ¿Sí? sí. Tremendo, ¿no? Es que el español es bien complejo. Por eso le decía yo ahorita, no utilizamos bien el español, mucho menos otros idiomas. Claro, total. Y ahorita, hermano, la última imagen que le voy a enseñar es esta. Interesante, interesante, señores. Y tiene que ver con algo muy chévere que está pasando. Ok. ¿Cómo analiza eso? Las nuevas fresas. ¿Y eso qué pasó? Yo no sé si habrán recibido teología de la prosperidad o qué. Teología de la prosperidad. Bueno, Sí. Eso. vamos, sigamos Ok. con el texto. No, pero La, la- eso está genial, eso está genial. la cuestión es que en el versículo 3 dice, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¡Wow! Con ellos. Qué juicio tan tremendo! O sea, estos hombres no le están, y yo creo que muchos cristianos caemos en estos vacíos, ¿sabes? Claro. Muchos cristianos, porque es que a veces queremos imponer nuestras mismas leyes, imponer nuestras mismas leyes y queremos decir, no, es que las cosas se hacen así, pero un momentico, pero es que usted no me está pidiendo ni un informe de cuántas personas yo le prediqué allá la palabra de Dios. A ese punto iba. Se están enfocando en que, venga, usted entró, pero no se están enfocando en lo que está haciendo Dios en el pueblo gentil. Claro, o sea, total, o sea, los hombres están, es como, venga un momentico, usted, o sea, como que, como diría René, a este man, ¿qué le pasa? Como diría una psicóloga que yo conozco, ¿Qué amiga dice? ¿Qué mía, dice? están rayados, Están rayados, están rayados, están rayados totalmente rayados con el asunto. y quieren rayarlo a uno. Exactamente. Una vez escuché a un Y, pastor que predicó para jóvenes, nos estaba predicando a nosotros, y él dijo algo similar. Y él decía, una vez yo prediqué en casi mis primeras predicaciones para jóvenes, cuando yo me bajo del púlpito, yo dije, bueno, algo les tuvo que haber quedado. Se me acerca una persona que tiene mucho conocimiento en la palabra y lo único que le dijo fue, ok, sí, perfecto. Hay que arreglar algunas cositas. Exegéticamente estás haciendo esto, pero no le puso cuidado de lo que se quiso, o sea, el propósito de la predicación, cuando habían otras personas que se habían convertido en base a ese tipo de predicación. Entonces, uno se enfoca muchas veces en donde no es, como lo estaba haciendo en este momento el pueblo. Le preguntan, venga, ¿cómo así que usted entró a esa casa? No es, uy, venga, entró a esa casa y qué fue lo que pasó. El Señor le dijo cómo sucedieron las cosas para que usted entrara, se sentara con ellos. En ese tiempo era un boom totalmente, pues obviamente algo nuevo que se le predicara a los gentiles, porque eso no se veía. Y en vez de preguntar qué era lo que estaba haciendo Dios en el pueblo de los gentiles, pues solamente le preguntan es como, venga, ¿cómo así que usted está haciendo esto y esto mal? Es como si estuvieran como así solamente viendo esa parte y lo que decía el pastor ahorita, están pendientes solamente de la tradición de lo que se les viene enseñando o de lo que ellos acostumbraban a hacer como era la ley eh, en ese tiempo que tocaba cumplirla de esa manera y no pues no se enfocaban en el propósito de hacer las cosas y que Dios estaba rompiendo esquemas en ese momento. no, pues hermano, lo dijo todo usted y de verdad Amén y amén. es- Oremos.
Amén y amén. No, de verdad, es que no es por irónico ni que suene, no se trata de ironía. Yo a veces, yo a veces de pronto me hago escuchar así, pero no se trata de ese sentido. Porque es verdad, o sea, me concentro Sí, en el tema y no es que se trate de decir, uy, no, sí, a mí, no, 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 porque la gloria es de Dios, amén. que podemos lograr un tema y que lo podemos desarrollar y lo podemos concluir, pero el tema va más allá. Sí, Recuerde que estamos tocando solo 3 versículos bíblicos donde se le está pidiendo observación frente a este hombre. Y la actitud de él más adelante nos podrá decir qué en realidad estaba buscando él, ¿cierto? Entendiendo que pues prácticamente lo que estamos viendo aquí es lo relacionado con ese bosquejo que nos enseña la palabra. Y hay un bosquejo muy hermoso donde vemos esa explicación de Pedro, ¿sí? Pero la explicación de Pedro no solo va del 1 al 3, la explicación del Pedro va del 1 al 18, ¿sí? Y ahí y es eso lo donde tocaremos y lo vamos a ver, lo claro. vamos a tocar, claro Pero que sí, porque no nos vamos a quedar con el interrogante. hoy el tema se llama la crítica. La pregunta, la acusación. La crítica y la explicación de Pedro, obviamente, ¿sí? Pero Sí, señor. prácticamente esto tiene que ver con la iglesia en Palestina y la iglesia en transición, porque la iglesia ya dejó de ser en Jerusalén. La iglesia ya empezó a moverse hacia otros territorios y yo veo hoy células digitales, Sí. mujeres haciendo devocionales en otros países que, hermanos, nunca habían pasado. Vea, créame, no es de gloria mía. Se trata es de darle la honra al Espíritu Santo que está tocando, poniendo el corazón en las personas, como el querer, como el hacer de Dios, lo está poniendo. Y la gente se está dando a la tarea de hacer un devocional. Eso no se hacía antes, la gente solo estaba esperando llegar un domingo a la iglesia y escuchar la palabra y a través de eso empezar otra vez a trabajar, a trabajar. Ojalá no dañen los buenos hábitos que han construido en estos tiempos. Sí, señor, Ojalá no así se es. caigan esos hábitos porque tenemos que seguirlos fundamentando en la roca. Ajá, pues prácticamente es eso. O sea, yo veo el mover del Espíritu Santo en estos tiempos. Así Tú, es. háblanos, Has, cuéntanos. Pues no, su merced lo dijo todo. No, 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 bueno. pero, bueno, apagué y vámonos. No, pero sí, sí, podemos asumir ciertas cosas y podemos dar por sentado ciertas cosas y es que así como el Señor está haciendo en esos tiempos, esos cambios que se están viendo, en este tiempo el Señor también está haciendo cambios. Dios también está incomodándonos para poder nosotros profundizar más en la palabra, gente que hay gente que se reúne más, se está reuniendo más ahorita o se reunió más en pandemia que cuando podían salir todo el tiempo pendientes de familiares, oraban juntos, se reunían así sea por Zoom, a orar juntos como familia, cuando no se veía eso, ni siquiera cuando se podían ver como tal. No sé así, o sea, no se comunicaban, esperaban solo Sí, hasta exactamente. diciembre. Exactamente, así es. Así es, y entonces, gracias a Dios se vino desarrollando ciertas cosas. También le damos muchas gracias a Dios el desarrollo que hemos tenido nosotros en Gospel Night, también gracias a la pandemia de poder llevar el evangelio y de poder innovar en ciertas cosas, porque, bueno, tengamos en cuenta que nosotros también nos vemos muy bonitos en la pared. Uy, No, vea, venga, cuando estemos en la sala, señores, vea, esto es un mensaje de Gospel Night. Ahí están, hay 3 cuadros disponibles en la galería de Gospel Night, pero sí, el Señor nos está explicando acá. Veremos en el próximo programa también el desarrollo de qué es lo que le contesta a Pedro, qué propósito es el que tiene todo esto, pero el Señor nos está incomodando, nos está sacando, nos está llevando, nos está impulsando y que eso es lo que estamos viendo aquí con Pedro de las cosas, que se van a levantar gente que nos va a criticar, claro que sí, que se va a levantar gente que no le va a gustar lo que hacemos, no, pero es que el pastor se ve como pachoncito en cámara, que es que yo me veo amarillo como los Simpson, que después me veía morado, así empezamos y que los criticaban y que todo el asunto. Entonces, pero gracias a Dios aquí seguimos y aquí vamos y eso es lo que nos enseña el Señor. ¿Qué dice mi paz? no, pues hermano, muy No, contento bueno, bienvenido. porque de verdad detrás de todo esto hay muchas personas que son profesionales y también han vinculado su granito de arena. Sí, O sea, todo hay que decirlo. O sea, si el yo, detrás de cámaras que hemos tenido.
No, y no solo el detrás de cámaras, o sea, yo creo que hay personas muy profesionales porque gracias a Dios nos ha dado ese gusto de tener personas queridas, ¿sí? Profesionales en este medio, que podamos disfrutar con ellos de esas entrevistas. O sea, yo me Sí. recuerdo mucho de la entrevista que hicimos con Henry Vega, como me recuerdo también la entrevista que hicimos con todos esos chicos que se han graduado, inclusive lo viste en Facebook, graduándose con su diploma para pegarlo en la pared. Así como estamos nosotros en este momento. Sí, sí, sí. Y el pro... ¿Sabes cuál entrevista también? La Ajá. del señor de la fundación, amigo tuyo, ¿te acuerdas? Ah, Fernando Arias, qué espectáculo Genial, esa. Y eso genial. que no entrevistamos al director. El director es una persona estaba en México. Hace poquito estuve tratándole de contactar, pero me contacté con un amigo de Villavicencio, tiene un club de pesca en Meta, nos está invitando para viajar a ir a pescar, Gospel Night de pero pesca. tocas mirar a ver cómo hacemos. Inclusive tiene unos videos muy bonitos y unas pescas muy tremendas. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si Dios tiene un lenguaje para ese tipo de personas que pescan de verdad, pues estamos hablando de hoy de un pescador que es Pedro. Pescador de hombres, claro que sí. Pues es que, hombre, tú lo acabas de decir y lo resumes en todo. Ahí lo acabaste de decir. Es Sí, que Dios señor. me dijo que me iba a volver pescador de hombre. Así es, así es. Tengan en cuenta lo que decíamos en unos programas atrás. Dios utiliza los talentos que ya te dio Mm, para hacer su obra. claro, claro. Es Así verdad, es es. verdad, es verdad. Y nosotros debemos entender esas cosas, hermano. A veces nosotros se nos dificulta entenderlo, a veces se nos dificulta disfrutarlo, que a veces disfrutarlo es lo más pleno. Sí, O sea, yo creo que si Dios le dio esta a su mamá, disfrútela mientras que la tenga viva. Y escuché una frase que me gustaría mostrarla aquí, pero no la tengo en este momento. Pero bacano, bacano, hermano, de verdad, uno poder decirle a las personas, hay que disfrute a su papá, pues el mío ya no lo tengo. Disfrute el suyo. Yo se lo sí, digo así como es. persona. O sea, disfrute a Sí. esa persona que Dios le ha dado, disfrute a su papá, disfrute a su mamá, disfrute Disfruté a su esposa, a sus hijos. a Eh, todos. aquí voy a un punto. Yo estaba dictando clases. Yo soy instructor y estaba dictando clases y estaban juzgando a alguien el por qué hacía las cosas como las hizo, porque él contó cómo hizo algo. Y entonces empezaron un poco chicos a juzgarle el por qué estaba donde está en este momento, porque él estaba en otra parte y le tocó venirse, digamos, para Bogotá. Y él Sí, decía, yo estoy en Bogotá porque me tocó estar en Bogotá, porque debía estar en Bogotá. claro. Entonces nos dejó a todos sorprendidos cuando él nos dice, yo amo mucho a mi esposa y a mi hijo. Sí, sí, sí. 15 años de mi hijo y mi esposa 34, creo que era 34, 36 años. Sí, Y, y las disfruté mientras pude, pero no de la manera que se debía. Yo estaba viajando y pensé que con darles dinero era suficiente. Y a ellos se los secuestran, a los dos, a la esposa y al Dios, hijo. Dios santo. Él vende todo, él era una persona importante de una petrolera. Él lo Sí, vende todo y queda completamente sin nada, en la ruina. Él me decía, vea, me quedé con 900.000 pesos en el bolsillo y porque el resto lo entregué. Cuando yo entrego todo el dinero, cuando yo me deshago de todos mis bienes, mis propiedades, cuando yo vendo todo porque me pidieron una suma muy alta, claro. me entregaron el cadáver de mi esposa y de mi hijo. Sangre de Cristo. Y nosotros nos quedamos callados y él dice, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? Salir de allí con lo que tenía en el bolsillo. Y ahora estoy acá empezando de ceros. Muchachos, disfruten a su esposa y a sus hijos, fue lo único que nos dijo. Y yo me quedaba pensando y yo decía, mis hijos, mi esposa, No, qué eso. duro lo que le tocó mm, vivir a él. Y estamos hablando de eso, disfrútelo como se debe. Porque muchas veces, ay, este cucho le dice uno al papá, este cucho sí molesta, este señor sí jode. Y no se trata de eso, se trata de honrar a los padres, se trata de disfrutarlos, porque desgraciadamente cuando no están es cuando más decimos, ay, si yo hubiera, y si yo hubiera. Claro, claro, Por es ejemplo, verdad. yo soy una de las personas que digo, gracias a Dios me permitió conocer al pastor Tico, aquí presente, Sí, y hacer lo que estamos haciendo,
porque yo digo, bueno, y cuando yo fuera adulto y viejo, y si yo le hubiera dicho que si al pastor hubiéramos grabado un programa, pero aquí estamos haciendo, lo malo bien lo estamos haciendo, no estamos disfrutando el paseo, sí, parte de tu destino es disfrutar el trayecto, Pues a mí sí, me aprender del encanta, trayecto. o sea, yo creo que soy fan número uno de vivir esas cosas que uno ha dejado de hacer. Sí, Y cuando en mi vida loca, digámoslo así, yo era de los unos que yo decía, no, yo me voy para Cartagena, chao. Yo me voy para el Meta, chao. Me iba de una y cogía carretera. Y pues también quiero vivir esto y pim, me ponía a vivir ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Lo que sucede es que, bueno, uno en el momento en que vuelve a los caminos del Señor, uno trata de ser como más mesuradito en el asunto y trata como de abstenerse en esas cosas. Y yo ayer le decía a Dios, porque pues el punto de las cosas mías que yo viví en el mundo fue que yo viví hasta la locura y en esa locura yo escuchaba voces. en extremo. Entonces sí, pero dentro de esas peticiones que yo le pedí a Dios, yo le decía, mi Señor, no me hables ahorita porque a mí me da nervios porque yo en el tiempo anterior llegué a ese nivel, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Espiritual, entonces por favor no me hables así. Pero ayer yo le lloraba a Dios y le decía, Señor, perdóname si he frenado los momentos que he querido que tú me hables, perdóname porque yo un día abrí mi boca diciéndote que no lo hicieras porque me daba susto, ¿sí? Y poder decirte hoy a ti, sabes que a mí de verdad que es importante uno reconsiderar lo que uno le ha pedido a Dios con anterioridad y evaluar lo que está viviendo hoy en día. Ok. Pedro yo creo que era uno de los pescadores que vivió tantas cosas que dijo, qué rico ser un buen seguidor del Señor, pero bueno, me tocó que pescar, manos a la obra, salir a las 2 de la mañana como los costeños de aquí de la costa atlántica o pacífica, sí. Entonces, el deseo del corazón también llevó que Dios lo buscara a él. Y hoy tenemos que decirle a eso, aunque tengamos crítica, porque el tema de este Gospel Night es la crítica, Sí. aunque tengamos crítica, no importa. Vico sí dice que cuando la carroza, el carro está andando, los perros ladran y empezamos a gospernear. Sí, claro, me conozco bien la canción y dice, precisamente es porque uno avanza. Si uno se queda quieto, si uno se queda Sí, quieto, no le van a decir nada, pero cuando tú estás no. avanzando es cuando van a empezar a criticar. Bueno, Entonces ahí es donde tú dices, estamos avanzando. pero digámoslo así, avanzando en el sentido de que para nosotros es de avanzar, digámoslo así. No se trata de que avanzar para nosotros, porque psicológicamente es de nosotros, Sí, psicológicamente no es de ellos, porque nosotros hemos tomado el reto. Y esa palabra reto se me impregna mucho en qué, en que nosotros debemos seguir qué, seguir adorando a Dios, buscando a Dios, y ese reto siempre ha de estar allí, ¿sí? Ese reto siempre ha de estar allí. amén. Pues eso es, o sea, debemos asumir retos. Pedro asumió ese reto. Es lo que a mí les ha querido decir. Bueno, hoy les pongo un reto, pero no le han hecho caso. Pero hermanos, si es que el Espíritu Santo es el que nos pone retos. Sí, Es el Espíritu Santo. O sea, yo de otro de verdad hubiera decidido, no, apague y vámonos. Pero yo dije, no, con Cristo somos más que vencedores. Y seguimos adelante asumiendo retos. Y los retos van a llegar cada mañana, cada tarde, cada noche. Y cuando llegan esos retos me doy cuenta que yo cuento con un Dios vivo como Pedro, dispuesto a escuchar la crítica, dispuesto a ser escupido como el maestro que murió en la cruz del Calvario. así es. Entonces, hermano, pues sencillamente esto es lo que usted ha Gospel. creído, lo que usted ha creado. Y por eso ha sido mi insistencia. ¿Qué hubo? Hágale pues. Hágale pues, ¿esto es de qué? ¿Ah? Rey. Uy, la soltó la cabina. Ay, casi que no. 5 años esperándolo. Wow. Bueno, claro que sí, amigos, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Mi paz, gracias por estar con nosotros. No, qué rico compartir contigo, de verdad es una bendición, hermano. Y nos despedimos con una hermosa cumbia. Tú me dirás cuándo la suelto. Suéltala, DJ. Vale. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones.